¿Cómo era el mundo antes de Cristo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían las antiguas civilizaciones? ¿Cómo eran sus culturas, sus creencias y su vida cotidiana antes del nacimiento de Jesús? En este video vamos a sumergirnos en esa era llena de historias increíbles y revelaciones sorprendentes. Exploraremos las grandes civilizaciones que dominaron el mundo, como los egipcios, mesopotámicos, griegos y romanos. Descubriremos cómo funcionaban estas sociedades, cuáles eran sus estructuras sociales y culturales, y las grandes conquistas que marcaron sus historias. También hablaremos sobre las religiones y creencias de esa época, los mitos, los dioses adorados y las prácticas religiosas que moldearon el comportamiento de las personas. ¿Sabías que el Imperio Romano tuvo un impacto inmenso en varias regiones del mundo? Entenderemos cómo creció, se expandió e influyó profundamente en las culturas conquistadas. Y por supuesto, no podemos olvidar a los grandes filósofos y sus contribuciones al pensamiento humano. Veremos cómo sus ideas aún resuenan en nuestros días. Además, exploraremos cómo funcionaban la economía y el comercio en esa época, las rutas comerciales, las mercancías intercambiadas y cómo las guerras y conquistas moldearon la economía de las antiguas civilizaciones. Miraremos la vida cotidiana de estas personas, sus familias, entretenimientos y cómo era vivir en las ciudades y en el campo. Finalmente, hablaremos sobre las profecías y expectativas sobre el Mesías, cómo estas previsiones afectaron las creencias y comportamientos de las personas antes del nacimiento de Cristo. Así que, quédate hasta el final, porque te sorprenderás con todo lo que vamos a revelar sobre el mundo antes de Cristo. Y antes de empezar, quiero pedirte con gran humildad, si es tu primera vez aquí y aún no conoces nuestro canal, que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides compartir este video con tus amigos para que también puedan aprender más sobre este tema increíble. Vamos allá. Imagina un mundo lleno de grandes imperios, cada uno con su propia cultura, tradiciones y sorprendentes avances. Empecemos nuestra jornada por el Antiguo Egipto, uno de los mayores y más fascinantes imperios de la antigüedad. Egipto era conocido por sus imponentes pirámides, que hasta hoy son consideradas una de las maravillas del mundo. La sociedad egipcia era altamente jerarquizada, con el faraón en la cima, siendo considerado un dios en la tierra. Debajo de él estaban los sacerdotes, nobles, escribas y finalmente los campesinos y esclavos que componían la mayor parte de la población. La religión desempeñaba un papel central en la vida egipcia, con creencias en varios dioses que controlaban aspectos de la naturaleza y la vida cotidiana. El culto a los muertos y la vida después de la muerte eran tan importantes que llevaron a la construcción de tumbas elaboradas y rituales complejos de momificación. Cruzando el creciente fértil, llegamos a Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta región vio el surgimiento de algunas de las primeras civilizaciones humanas, como los sumerios, acadios, babilonios y asirios. A los sumerios se les atribuye la invención de la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura del mundo. Mesopotamia era una sociedad agraria, con una economía basada principalmente en la agricultura y el comercio. Los templos, llamados zigurats, eran el centro de la vida religiosa y social. Gobernantes poderosos como Hammurabi de Babilonia codificaron leyes que aún se estudian hoy. Las innovaciones tecnológicas mesopotámicas incluían la rueda, el arado y los primeros ejemplos de irrigación organizada. El río Éufrates, mencionado varias veces en la Biblia, desempeña un papel crucial tanto histórica como espiritualmente. Este río, uno de los más grandes e importantes de Mesopotamia, se asocia frecuentemente con el Jardín del Edén. En la narrativa bíblica, el Éufrates es uno de los 4 ríos que irrigan el Edén, destacando su importancia desde el inicio de la humanidad.
Además de su asociación con el Edén, el Éufrates también se menciona en el libro del Apocalipsis, donde se describe como un lugar de eventos futuros significativos. Por ejemplo, Apocalipsis menciona que el sexto ángel derramará su copa sobre el gran río Éufrates, secándolo para preparar el camino para los reyes del Oriente. Este simbolismo resalta al Éufrates no solo como un hito geográfico, sino también como un componente central en las profecías y eventos apocalípticos. En el contexto de la antigua Mesopotamia, el río Éufrates era vital para la agricultura, sirviendo como la principal fuente de agua para la irrigación de las tierras fértiles que sustentaban grandes civilizaciones como los sumerios, babilonios y asirios. Esta combinación de importancia histórica y bíblica hace del Éufrates un río de significancia profunda y duradera. Seguimos hacia la antigua Grecia, cuna de la filosofía, la democracia y muchas otras contribuciones culturales e intelectuales. Grecia estaba compuesta por varias ciudades-estado independientes como Atenas y Esparta, cada una con su propio gobierno y modo de vida. Atenas es famosa por desarrollar la primera forma de democracia, donde los ciudadanos libres podían votar y participar directamente en las decisiones políticas. En contraste, Esparta era una sociedad militarista, con un riguroso entrenamiento militar desde la infancia. Los griegos también eran grandes pensadores y filósofos, con nombres como Sócrates, Platón y Aristóteles, que moldearon el pensamiento occidental. Además, los Juegos Olímpicos, iniciados en Olimpia, eran un evento importante que reunía competidores de todas las ciudades-estado para competencias deportivas. Finalmente, llegamos al poderoso Imperio Romano, que dejó un legado indeleble en la historia mundial. Roma comenzó como una pequeña ciudad-estado y se expandió para convertirse en uno de los mayores imperios que el mundo ha visto, abarcando gran parte de Europa, el norte de África y partes de Asia. La sociedad romana era estrictamente jerárquica, con una clara división entre patricios, que eran las familias nobles, y plebeyos, que eran ciudadanos comunes. Los romanos eran maestros de la ingeniería y la arquitectura, construyendo carreteras, acueductos y edificios que aún hoy impresionan. También desarrollaron un complejo sistema legal que influyó profundamente en las leyes de muchas naciones occidentales. La cultura romana era una mezcla de tradiciones propias e influencias griegas, resultando en una rica tapicería de arte, literatura y filosofía. En cada una de estas civilizaciones vemos grandes logros y avances tecnológicos que moldearon el curso de la historia. Los egipcios nos dejaron sus pirámides y un profundo conocimiento sobre momificación y astronomía. Los mesopotámicos nos dieron la escritura cuneiforme e importantes innovaciones agrícolas. Los griegos nos legaron la filosofía, la democracia y los Juegos Olímpicos. Y los romanos, con su ingeniería, leyes y cultura, pavimentaron el camino para el mundo occidental moderno. Vamos a sumergirnos ahora en el fascinante mundo de las religiones y creencias que moldearon las civilizaciones antes del nacimiento de Cristo. Las principales religiones de esa época eran predominantemente politeístas, donde se adoraban muchas deidades, cada una representando diferentes aspectos de la naturaleza y la vida humana. En Egipto, por ejemplo, el panteón de dioses incluía figuras como Ra, el dios del sol, e Isis, la diosa de la maternidad y la magia. Cada dios tenía un papel específico y era responsable de proteger y guiar a los seguidores en diferentes áreas de la vida. En la Mesopotamia, la religión también era central en la vida cotidiana. Los sumerios, acadios, babilonios y asirios creían en una variedad de dioses que gobernaban todos los aspectos de la naturaleza y la sociedad. Deidades como Anu, el dios del cielo Enlil, el dios del aire
y Enki, el dios del agua y la sabiduría, dominaban el imaginario de estos pueblos. Los templos, llamados zigurats, eran el corazón de las actividades religiosas y sociales, y servían como un vínculo entre los humanos y los dioses. Las prácticas religiosas incluían sacrificios, ofrendas y ceremonias elaboradas destinadas a apaciguar a los dioses y asegurar su favor. En la antigua Grecia, los mitos y las leyendas eran una parte integral de la cultura. Los dioses griegos como Zeus, Poseidón y Hades eran figuras poderosas que influían en todos los aspectos de la vida humana. Los mitos griegos enseñaban lecciones morales y explicaban la creación del mundo y los fenómenos naturales. Además, los héroes mitológicos como Hércules y Ulises eran venerados por sus hazañas y se consideraban modelos de virtud y coraje. Los romanos adoptaron muchas de las deidades y mitos griegos, pero también tenían sus propias creencias religiosas. Los dioses romanos, como Júpiter, Marte y Venus, eran adorados en templos públicos y altares domésticos. La religión romana estaba profundamente integrada en la vida cotidiana y la política, y los rituales religiosos eran vistos como un deber cívico. Además, el culto al emperador como un dios se convirtió en una práctica común, reforzando la autoridad y la unidad del imperio. Las prácticas religiosas de estas civilizaciones antiguas eran variadas y complejas. En Egipto, la momificación era un ritual esencial que reflejaba la creencia en la vida después de la muerte. Los mesopotámicos realizaban ceremonias elaboradas para garantizar la fertilidad de la tierra y el éxito de las cosechas. Los griegos consultaban oráculos y realizaban sacrificios de animales durante festivales religiosos. Los romanos practicaban el augurio y celebraban numerosos festivales religiosos que honraban a sus deidades. La necesidad de tener dioses para las civilizaciones de esa época puede verse como una forma de llenar las lagunas del conocimiento humano y proporcionar un sentido de orden y seguridad en un mundo impredecible. Los dioses ofrecían respuestas a las cuestiones existenciales y ayudaban a justificar la estructura social y política vigente. En un tiempo donde la ciencia aún no podía explicar los fenómenos naturales, la religión proporcionaba un sistema de creencias que daba sentido al mundo y ayudaba a las personas a enfrentar sus incertidumbres y desafíos diarios. Además, la adoración de dioses y la realización de rituales religiosos promovían la cohesión social y la identidad comunitaria. Los festivales religiosos y las ceremonias públicas eran momentos de unión y celebración, fortaleciendo los lazos entre los miembros de la comunidad. La religión también desempeñaba un papel importante en la legitimación del poder político. Gobernantes e imperadores frecuentemente se presentaban como elegidos o protegidos por los dioses, utilizando la religión para consolidar su autoridad y mantener el orden social. Las civilizaciones antiguas dependían de sus dioses para explicar lo inexplicable y para encontrar consuelo en tiempos de crisis. La creencia en fuerzas divinas y la práctica de rituales religiosos ofrecían un sentido de control sobre un mundo lleno de incertidumbres y peligros. A través de los mitos y rituales, las personas encontraban significado y propósito en sus vidas, sintiéndose conectadas a algo mayor que ellas mismas. Así, las religiones y creencias de las civilizaciones antiguas eran más que solo un conjunto de mitos y rituales. Eran el fundamento de sus culturas, influyendo en todos los aspectos de la vida, desde la política hasta la vida cotidiana. Entender estas religiones nos ayuda a comprender mejor cómo vivían estos pueblos y cómo sus creencias moldearon el mundo en que vivimos hoy. El Imperio Romano es una de las civilizaciones más fascinantes e influyentes de la historia. Surgido de la ciudad-estado de Roma, situada en la península itálica, este imperio dejó una marca indeleble en el mundo, moldeando muchas de las estructuras políticas, legales y culturales que conocemos hoy.
Pero, ¿cómo Roma se convirtió en este imperio gigantesco y por qué es tan recordado en los libros de historia? La historia del Imperio Romano comienza con la fundación de Roma, que según la leyenda fue establecida por Rómulo y Remo, dos hermanos criados por una loba. A partir de esta pequeña ciudad, Roma creció gradualmente, pasando de una monarquía a una república, antes de transformarse en el vasto imperio que conocemos. El ascenso de Roma estuvo marcado por una serie de conquistas militares, alianzas estratégicas y una política interna eficaz. La ciudad se expandió rápidamente, conquistando toda la península itálica y luego partes significativas de Europa, el norte de África y el Oriente Medio. El éxito militar de Roma fue impulsado por su ejército altamente disciplinado e innovador. Los soldados romanos eran conocidos por su habilidad en combate, disciplina rígida y uso de tácticas avanzadas. Las legiones romanas estaban organizadas de manera eficiente, permitiendo una movilización rápida y eficaz en el campo de batalla. Además, Roma incorporaba las tácticas y tecnologías de los pueblos que conquistaba, adaptando y mejorando estas innovaciones para su propio beneficio. Políticamente, el Imperio Romano fue inicialmente gobernado como una república, con un complejo sistema de pesos y contrapesos que incluía el Senado, los cónsules y otras magistraturas. Sin embargo, con el tiempo, este sistema comenzó a enfrentar crisis internas, incluyendo conflictos entre diferentes facciones y líderes ambiciosos. El ascenso de Julio César marcó un punto de inflexión, pues se proclamó dictador vitalicio, solo para ser asesinado en un complot senatorial. Tras su muerte, su sobrino y heredero adoptivo, Octavio, más tarde conocido como Augusto, emergió como el primer emperador, estableciendo el principado y dando inicio al período imperial. Augusto implementó una serie de reformas que estabilizaron y fortalecieron el imperio. Bajo su gobierno, Roma disfrutó de un período de paz y prosperidad conocido como Pax Romana. Durante este tiempo, la administración del imperio fue centralizada, la infraestructura mejorada y la economía floreció. Se construyeron carreteras para conectar las vastas regiones del imperio, facilitando el comercio y la movilidad militar. La estructura militar del Imperio Romano era una de las más avanzadas del mundo antiguo. Las legiones estaban compuestas por soldados bien entrenados y equipados que seguían una jerarquía rigurosa y un código de disciplina. Los legionarios eran responsables de la construcción de carreteras, puentes y fortificaciones, además de su función principal como combatientes. La eficiencia y la organización del ejército permitieron a Roma mantener y expandir su vasto territorio durante siglos. Culturalmente, la influencia romana fue profunda y duradera. Roma absorbió y difundió la cultura griega, integrando la filosofía, el arte y la literatura griega en su propia cultura. El latín, hablado por los romanos, se convirtió en la base para muchas lenguas modernas, incluyendo el italiano, francés, español, portugués y rumano. La arquitectura romana, con sus arcos, acueductos y anfiteatros, influyó profundamente en la arquitectura occidental. Monumentos como el Coliseo y el Panteón aún hoy son testigos de la grandiosidad y habilidad de los ingenieros y arquitectos romanos. Además de la arquitectura, el derecho romano tuvo un impacto significativo y duradero. El sistema legal romano, codificado en obras como el Corpus Juris Civilis de Justiniano, sirvió de base para muchos sistemas jurídicos modernos. Principios como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley tienen sus raíces en el derecho romano. En las regiones conquistadas, Roma dejó un legado cultural y administrativo que perduró mucho después de la caída del imperio. La romanización de estas áreas incluyó la construcción de infraestructura, la introducción del latín como lengua administrativa y la difusión del derecho romano. Las ciudades fundadas o reformadas por los romanos se convirtieron en centros de cultura y comercio, muchas de las cuales aún existen hoy. La religión romana también evolucionó significativamente con el tiempo.
Inicialmente, los romanos practicaban un politeísmo que incorporaba dioses y prácticas de diversas culturas con las que entraban en contacto. Sin embargo, con el tiempo, el cristianismo emergió como una fuerza poderosa dentro del imperio. Tras siglos de persecución, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y eventualmente el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Esta transformación religiosa tuvo un impacto profundo, no solo sobre el imperio, sino sobre el desarrollo de la civilización occidental. El Imperio Romano no solo moldeó la geopolítica de la antigüedad, sino que también dejó un legado duradero que continúa influyendo en el mundo moderno. Desde las estructuras políticas y jurídicas hasta los logros culturales y tecnológicos, el impacto de Roma puede verse en muchos aspectos de la sociedad contemporánea. Con su ascenso meteórico, estructuras sofisticadas e influencia cultural duradera, el Imperio Romano permanece como una de las civilizaciones más fascinantes e influyentes de la historia, un verdadero pilar en la construcción del mundo tal como lo conocemos hoy. Vamos a explorar el fascinante mundo de la filosofía y el pensamiento antiguo, una era que moldeó profundamente la forma en que pensamos y comprendemos el mundo. Comenzamos con Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad. Sócrates nunca escribió sus ideas, pero sus enseñanzas fueron transmitidas por sus discípulos, principalmente Platón. Él creía en la importancia de cuestionar y examinar la vida. Su método, conocido como método socrático, involucraba hacer preguntas profundas para ayudar a las personas a descubrir verdades por sí mismas. Sócrates desafió las creencias convencionales y enfatizó la importancia de la ética y la moralidad, llevando a las personas a reflexionar sobre lo que es verdaderamente bueno y justo. Platón, discípulo de Sócrates, expandió estas ideas y fundó la Academia, una de las primeras instituciones de enseñanza superior de la historia. Platón escribió muchos diálogos en los que Sócrates es el personaje principal, discutiendo temas como justicia, virtud y conocimiento. Introdujo la teoría de las ideas, argumentando que el mundo físico es solo una sombra del verdadero mundo de las ideas perfectas e inmutables. Para Platón, la realidad que percibimos con nuestros sentidos es solo una ilusión, y el verdadero conocimiento solo puede alcanzarse a través de la razón. Aristóteles, alumno de Platón, se desvió de su maestro en muchos puntos y desarrolló sus propias teorías. Fundó el Liceo e hizo contribuciones significativas en diversas áreas del conocimiento, incluyendo lógica, ética, política, metafísica y ciencia. Aristóteles creía que el conocimiento provenía de la observación del mundo real y el análisis lógico. Desarrolló el concepto de causa y efecto y clasificó los diferentes tipos de conocimiento. Su ética, basada en la idea de que la virtud es el punto medio entre dos extremos, influyó profundamente en el pensamiento occidental. Además de estos gigantes, otras escuelas de pensamiento también desempeñaron papeles cruciales en la formación del pensamiento antiguo. El estoicismo, fundado por Zenón de Sitio, predicaba la importancia de la racionalidad y la autosuficiencia. Los estoicos creían que la felicidad proviene de vivir en armonía con la naturaleza y aceptar lo que no podemos cambiar con tranquilidad. Enfatizaban la virtud como el único bien verdadero y argumentaban que las emociones destructivas resultan de errores de juicio. Por otro lado, el epicureísmo, fundado por Epicuro, promovía la búsqueda del placer moderado y la ausencia de dolor como los caminos hacia la felicidad. Epicuro enseñaba que la verdadera felicidad venía de la paz mental y la amistad, y no de la búsqueda desenfrenada de placeres materiales. También argumentaba que el miedo a los dioses y a la muerte eran las principales causas de la infelicidad y que la filosofía podía liberar a las personas de esos miedos.
Estos diferentes sistemas filosóficos influyeron profundamente en las sociedades antiguas, moldeando no solo el pensamiento intelectual, sino también la vida cotidiana y las estructuras sociales. Las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles influyeron en la educación, la política y la ética, estableciendo las bases para el pensamiento occidental. Las escuelas de estoicismo y epicureísmo, por su parte, ofrecieron orientaciones prácticas sobre cómo vivir una vida virtuosa y feliz, influyendo desde los ciudadanos comunes hasta los emperadores. El impacto de la filosofía en la sociedad antigua fue vasto. Las ideas de Sócrates sobre ética y moralidad llevaron a una mayor introspección y análisis de la vida, incentivando a las personas a vivir de acuerdo con principios éticos. Platón, con su teoría de las ideas, influyó en la teología y la metafísica, argumentando que la realidad verdadera está más allá del mundo físico. Aristóteles, con su enfoque empírico y lógico, sentó las bases para el método científico y la investigación racional del mundo. La filosofía no era solo una disciplina académica, sino también una forma de vida. Muchos filósofos antiguos creían que la filosofía debía practicarse diariamente, ayudando a las personas a enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y serenidad. Las escuelas filosóficas, como el estoicismo y el epicureísmo, ofrecían orientación práctica para la vida cotidiana, ayudando a las personas a alcanzar la paz mental y la felicidad. Además, la filosofía antigua influyó profundamente en la política y la gobernanza. Platón, en su obra La República, describió su visión de un estado ideal gobernado por filósofos reyes, que gobernarían con sabiduría y justicia. Aristóteles, en La Política, analizó diferentes formas de gobierno y argumentó que el mejor gobierno es aquel que promueve el bien común y la felicidad de los ciudadanos. Estas ideas influyeron profundamente en el pensamiento político y continúan siendo estudiadas y debatidas hasta hoy. La influencia del pensamiento filosófico antiguo se extendió más allá de las fronteras de Grecia y Roma. Las ideas de los filósofos griegos fueron traducidas y estudiadas en el mundo islámico medieval, donde pensadores como Avicena y Averroes incorporaron y expandieron estas ideas, transmitiéndolas a la Europa medieval y renacentista. El redescubrimiento de las obras de Platón y Aristóteles en la Europa medieval tuvo un impacto profundo en la filosofía escolástica y en el renacimiento del pensamiento científico. En resumen, la filosofía y el pensamiento antiguo no solo moldearon el desarrollo intelectual de la antigüedad, sino que también dejaron un legado duradero que continúa influyendo en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Las ideas de Sócrates, Platón, Aristóteles y otras escuelas filosóficas siguen siendo relevantes hoy, ofreciendo valiosas reflexiones sobre ética, política, ciencia y la naturaleza de la realidad. Al explorar estas ideas, podemos no solo comprender mejor el mundo antiguo, sino también encontrar orientación para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Quédate con nosotros mientras continuamos desentrañando los misterios y maravillas del pensamiento antiguo. Exploraremos cómo funcionaban la economía y el comercio en las principales civilizaciones antes del nacimiento de Cristo. El sistema económico de estas civilizaciones era la base que sustentaba sus grandes logros, desde la construcción de monumentos grandiosos hasta el mantenimiento de poderosos ejércitos. En el antiguo Egipto, la economía estaba centralizada y controlada por el faraón, considerado un dios viviente. La agricultura era la principal actividad económica, con el Nilo desempeñando un papel crucial. Las inundaciones anuales del Nilo depositaban nutrientes en el suelo, haciéndolo extremadamente fértil para el cultivo de trigo, cebada y lino. El excedente agrícola permitía a Egipto alimentar a su población y sostener una vasta burocracia.
Además, Egipto era conocido por sus minas de oro y canteras, de donde extraía recursos valiosos para el comercio y la construcción. Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, también tenía una economía agraria, pero con una organización un poco diferente. Las ciudades-estado como Ur, Babilonia y Asur eran centros de comercio y administración. La escritura cuneiforme se usaba para registrar transacciones económicas, contratos e impuestos. La agricultura, junto con la cría de ganado y el comercio, sostenía la economía mesopotámica. La región era famosa por sus técnicas de irrigación, que permitían el cultivo en grandes áreas. Mesopotamia exportaba tejidos, cerámica y alimentos, e importaba madera, metales preciosos y piedras semipreciosas. La antigua Grecia, compuesta por varias ciudades-estado, cada una con su propia economía, dependía tanto de la agricultura como del comercio marítimo. Atenas, por ejemplo, tenía una economía basada en el cultivo de olivos y la producción de aceite, además de ser un importante centro comercial gracias a su puerto, el Pireo. Los griegos comerciaban vino, aceite, cerámica y plata, e importaban trigo, metales y otros bienes necesarios. El comercio marítimo era vital para la economía griega, facilitando el intercambio cultural y económico con otras regiones del Mediterráneo. El Imperio Romano, uno de los más grandes y organizados de la antigüedad, tenía una economía diversificada y sofisticada. La agricultura seguía siendo la columna vertebral, con grandes propiedades agrícolas que utilizaban trabajo esclavo para producir granos, vino y aceite. Roma también tenía una red de carreteras pavimentadas que facilitaba el comercio y el movimiento de tropas. Las rutas comerciales romanas se extendían por todo el Mediterráneo y más allá, conectando a Roma con regiones tan lejanas como la India y China. Mercancías como especias, seda, oro, plata y marfil se intercambiaban a lo largo de estas rutas, enriqueciendo el imperio. Las rutas comerciales eran verdaderas arterias que conectaban diversas civilizaciones, permitiendo el intercambio de mercancías, culturas e ideas. La ruta de la seda, por ejemplo, era una red de rutas terrestres y marítimas que conectaba China con el Mediterráneo. Esta ruta permitía el intercambio de seda, especias, piedras preciosas y otros bienes de lujo. Los comerciantes viajaban grandes distancias, enfrentando peligros y desafíos, pero el comercio era altamente lucrativo. Las rutas marítimas en el Mediterráneo eran igualmente importantes. Los fenicios, conocidos por sus habilidades náuticas, establecieron colonias y puestos comerciales en toda la costa del Mediterráneo. Comercializaban madera, vidrio, tintura púrpura y otros bienes, conectando el Oriente Próximo con Grecia, Roma y más allá. El comercio marítimo permitía el intercambio rápido y eficiente de mercancías, contribuyendo a la prosperidad económica de las regiones involucradas. Las conquistas y guerras tuvieron un impacto profundo en la economía de las civilizaciones antiguas. Las campañas militares romanas, por ejemplo, resultaron en la adquisición de vastas tierras y recursos. Las riquezas saqueadas de las regiones conquistadas se traían de vuelta a Roma, enriqueciendo el imperio y permitiendo inversiones en infraestructura como carreteras, acueductos y edificios públicos. Además, las conquistas militares proporcionaban un suministro constante de esclavos, que eran fundamentales para la economía romana, especialmente en la agricultura y la construcción. Sin embargo, las guerras también tenían un costo elevado. Podían devastar regiones enteras, destruyendo cosechas, infraestructura y desestabilizando economías locales. La necesidad de sostener ejércitos permanentes también imponía una carga significativa sobre las finanzas del Estado. La guerra llevaba a la imposición de tributos sobre las poblaciones conquistadas, lo que a su vez generaba revueltas y resistencias. La economía de las civilizaciones antiguas era, por lo tanto, una red compleja de agricultura, comercio y conquistas militares.
Cada civilización tenía sus propios sistemas económicos, pero todas estaban interconectadas a través de rutas comerciales que cruzaban continentes. Estas redes económicas permitieron el florecimiento de culturas, el intercambio de tecnologías e ideas y el desarrollo de sociedades sofisticadas. Los sistemas económicos de estas civilizaciones no solo sostuvieron a sus poblaciones, sino que también posibilitaron el financiamiento de grandes proyectos arquitectónicos y culturales que aún hoy nos maravillan. Las pirámides de Egipto, los zigurats de Mesopotamia, los templos griegos y los acueductos romanos son testimonios del poder económico de estas civilizaciones. Muestran cómo la economía y el comercio no eran solo cuestiones de supervivencia, sino también de grandeza y legado. Al entender la economía y el comercio de las civilizaciones antiguas, ganamos una visión más profunda de cómo estas sociedades funcionaban y prosperaban. Vemos cómo la interconexión a través del comercio y la influencia mutua moldearon el desarrollo humano. Y nos damos cuenta de que, a pesar de las diferencias de tiempo y lugar, los desafíos y oportunidades económicas que enfrentaron los antiguos no son tan diferentes de los que enfrentamos hoy. Este análisis no solo nos ayuda a apreciar la complejidad de las antiguas economías, sino que también nos enseña lecciones valiosas sobre resiliencia, innovación y la importancia de la cooperación global. La economía y el comercio eran, y aún son, los motores que impulsan el progreso humano, conectando pueblos y culturas en una red de interdependencia que atraviesa milenios. Entonces, mientras continuamos nuestra jornada por el pasado, recordemos que la economía y el comercio fueron pilares fundamentales que sostuvieron las grandes civilizaciones antes del nacimiento de Cristo, permitiéndoles florecer y dejar un legado duradero para la humanidad. Quédate con nosotros, porque aún tenemos mucho más que explorar sobre el fascinante mundo antiguo. Ahora, vamos a sumergirnos en la vida cotidiana de las civilizaciones antiguas, explorando cómo eran sus estructuras familiares, los roles de género, la vida en las ciudades y en el campo, además de las formas de entretenimiento y ocio que estas personas disfrutaban. La estructura familiar en las civilizaciones antiguas era fundamental para la organización social. En Egipto, la familia era el núcleo central de la sociedad. El padre era la figura de autoridad y responsable de sostener a la familia, mientras que la madre cuidaba de la casa y de los hijos. Las mujeres egipcias, aunque responsables del hogar, gozaban de considerable libertad y derechos legales, pudiendo poseer propiedades, hacer negocios e incluso iniciar procesos judiciales. En Mesopotamia, la familia también desempeñaba un papel crucial. La sociedad era patriarcal, con el hombre actuando como jefe de la familia. Las mujeres tenían derechos limitados, pero podían participar en actividades económicas y religiosas. El Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos del mundo, incluye varias disposiciones sobre los derechos y responsabilidades de las mujeres y los niños, mostrando la importancia de la familia en el mantenimiento del orden social. En la antigua Grecia, la estructura familiar variaba entre las ciudades-estado. En Atenas, el hombre era el jefe de la casa y tenía control sobre los asuntos familiares. Las mujeres atenienses generalmente estaban confinadas al hogar y tenían pocas libertades, siendo responsables de la gestión doméstica y la educación de los hijos. En Esparta, sin embargo, las mujeres tenían más libertad y responsabilidades, incluyendo la gestión de las propiedades en ausencia de los hombres, que frecuentemente estaban involucrados en campañas militares. El Imperio Romano tenía una estructura familiar compleja, centrada en el paterfamilias, el jefe de la familia. Este hombre tenía autoridad legal sobre todos los miembros de la familia, incluyendo la esposa, los hijos y los esclavos.
Las mujeres romanas, especialmente en las clases más altas, tenían derechos significativos, como la posibilidad de administrar propiedades e influir en los asuntos políticos y sociales. Sin embargo, se esperaba que se centraran en sus funciones domésticas y en la educación de los hijos. La vida en las ciudades era vibrante y animada, con una serie de actividades económicas, sociales y culturales. Las ciudades de Egipto, como Tebas y Menfis, eran centros de poder político y religioso. Tenían mercados bulliciosos donde se intercambiaban productos como granos, pescado, tejidos y cerámica. Los templos eran no solo lugares de culto, sino también centros económicos donde muchos trabajaban y donde se realizaban grandes festivales religiosos. En Mesopotamia, ciudades como Babilonia y Ur eran centros de comercio y cultura. Las calles eran estrechas y bulliciosas, con vendedores ofreciendo una variedad de productos. Las casas eran construidas con ladrillos de barro y muchas tenían patios internos. Los zigurats, grandes templos en forma de pirámide, dominaban el horizonte y servían como centros religiosos y administrativos. La vida en las ciudades griegas, como Atenas y Esparta, estaba marcada por una intensa actividad cultural y política. Atenas era famosa por sus plazas públicas, donde filósofos y ciudadanos debatían ideas. Los mercados al aire libre, llamados ágoras, eran el corazón económico de la ciudad. En Esparta, la vida urbana era más austera, centrada en la disciplina militar y la preparación para la guerra. Roma, la capital del Imperio Romano, era una metrópolis vibrante con una población de más de 1 millón de personas en el apogeo de su poder. La ciudad tenía una infraestructura impresionante, con acueductos, baños públicos, teatros y arenas. Las calles de Roma estaban llenas de tiendas, tabernas y talleres, y los mercados estaban abastecidos con productos provenientes de todas partes del imperio. La vida en el campo, por otro lado, era más tranquila y dependía en gran medida de la agricultura. A lo largo del Nilo, los campesinos egipcios cultivaban trigo, cebada y lino, utilizando técnicas de irrigación sofisticadas. Las aldeas rurales estaban compuestas por casas sencillas, hechas de ladrillos de barro, donde las familias vivían cerca unas de otras y trabajaban juntas en los campos. En Mesopotamia, la vida rural también giraba en torno a la agricultura. Los campos eran irrigados por canales que llevaban agua de los ríos Tigris y Éufrates. Los campesinos cultivaban cebada, trigo, legumbres y frutas y criaban ganado, ovejas y cabras. Las aldeas eran pequeñas y la vida comunitaria era fundamental para el éxito de las cosechas y la supervivencia durante los periodos de sequía. En Grecia, la vida rural variaba según la geografía de la región. Muchas aldeas griegas estaban ubicadas en áreas montañosas, donde el cultivo de olivos y viñas era común. La vida en el campo era sencilla, con las familias trabajando juntas para cultivar la tierra y cuidar de los animales. Las ciudades-estado griegas dependían en gran medida del suministro de alimentos de las áreas rurales para sostener sus poblaciones urbanas. En el Imperio Romano, la vida en el campo se caracterizaba por las grandes propiedades llamadas latifundios, que eran administradas por ricos propietarios y trabajadas por esclavos. La agricultura era diversificada, con la producción de trigo, cebada, uvas, aceitunas y otros productos agrícolas. Las aldeas romanas tenían una vida comunitaria activa, con festivales y celebraciones religiosas que marcaban el ritmo de las estaciones. El entretenimiento y el ocio desempeñaban un papel importante en la vida cotidiana de las civilizaciones antiguas. En Egipto, las personas se divertían con juegos de mesa, como el senet, y participaban en festivales religiosos que incluían música, danza y banquetes. Los ríos y canales ofrecían oportunidades para la pesca y paseos en barco. En Mesopotamia, las tabernas eran lugares populares para la socialización y la diversión. Las personas jugaban a juegos de dados y participaban en competiciones atléticas.
Las fiestas religiosas y los festivales estacionales eran ocasiones importantes para la comunidad, con música, danza y teatro. La antigua Grecia es famosa por sus teatros y competiciones atléticas. Los griegos adoraban el teatro y las obras de tragedia y comedia eran presentaciones populares. Los Juegos Olímpicos, celebrados cada 4 años, eran un gran evento deportivo que atraía competidores de todas las ciudades-estado griegas. Las carreras de carros, competiciones de lucha y carreras a pie eran solo algunas de las emocionantes competiciones que se celebraban. En Roma, el entretenimiento era grandioso y variado. Las arenas, como el Coliseo, ofrecían espectáculos de gladiadores, carreras de carros y luchas de animales. Los teatros romanos presentaban obras de drama y comedia, mientras que las termas públicas eran lugares populares para relajarse y socializar. Los baños públicos incluían piscinas, salas de vapor y áreas de ejercicio, proporcionando una experiencia completa de ocio y bienestar. Estas formas de entretenimiento y ocio no solo ofrecían un escape de las duras realidades de la vida cotidiana, sino que también promovían la cohesión social y el sentido de comunidad. Los festivales religiosos y los eventos deportivos eran ocasiones en las que las personas se reunían para celebrar, competir y fortalecer los lazos sociales. Al explorar la vida cotidiana de las civilizaciones antiguas, ganamos una comprensión más profunda de cómo funcionaban y prosperaban estas sociedades. Vemos cómo las estructuras familiares, la vida urbana y rural y las formas de entretenimiento y ocio estaban interconectadas, creando un tejido social complejo y vibrante. Estas sociedades, aunque separadas por milenios, enfrentaban muchos de los mismos desafíos y buscaban muchas de las mismas alegrías que nosotros hoy. Al entender su vida cotidiana, podemos no solo apreciar sus logros, sino también encontrar reflexiones sobre nuestras propias vidas y sociedades. Ahora vamos a sumergirnos en un tema fascinante: las profecías y la expectativa del Mesías. Las escrituras judías están llenas de profecías que predicen la llegada de un Salvador, un líder espiritual y político que traería redención y justicia al pueblo de Israel. Estas profecías están dispersas por varios libros de la Biblia hebrea, incluyendo Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y crearon una fuerte expectativa mesiánica entre los judíos. Una de las profecías más conocidas se encuentra en el libro de Isaías, donde el profeta habla de un Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías describe a este Mesías como un gobernante justo y pacífico, que nacería de una virgen y traería una era de paz y prosperidad. Otra profecía importante es la de Jeremías, que habla de un renuevo justo de la línea de David, que gobernaría con sabiduría y justicia. En el libro de Daniel encontramos la profecía de las 70 semanas, que muchos interpretan como un cronograma para la llegada del Mesías. Daniel predice que después de un período de gran tribulación, el ungido sería cortado, pero traería una nueva alianza. Estas profecías eran leídas y estudiadas intensamente, alimentando la esperanza de que un Salvador vendría para liberar al pueblo de Israel de las opresiones que enfrentaban, ya fuera de los babilonios, persas, griegos o romanos. Pero la expectativa del Mesías no era exclusiva de los judíos. Muchas otras culturas de la época también esperaban un líder redentor o una figura divina que traería un nuevo tiempo. En el Imperio Romano, por ejemplo, existía la creencia en el retorno de la Edad de Oro, donde un gobernante sabio y justo restauraría el orden y la prosperidad. Esta idea fue popularizada por los escritos de poetas como Virgilio, quien en su obra Églogas habla de un niño divino que traería una nueva era de paz. Entre los griegos existía la idea de héroes divinos que descenderían del Olimpo para ayudar a la humanidad en tiempos de crisis.
Esta creencia se manifestaba en figuras como Hércules y Perseo, que eran vistos como salvadores y defensores de los hombres contra las fuerzas del mal. Estas historias y mitos influían en el pensamiento de las personas, creando una atmósfera de expectativa por una intervención divina o heroica. Estas profecías y expectativas mesiánicas tuvieron un impacto profundo en el comportamiento de las personas. Para los judíos, la espera del Mesías significaba vivir de acuerdo con las leyes y tradiciones dadas por Dios. La observancia de la Torá, las festividades religiosas y la esperanza en la redención futura eran centrales para la identidad judía. Muchos judíos creían que la llegada del Mesías dependía de su fidelidad a Dios, llevándolos a una vida de piedad y devoción. Además, las expectativas mesiánicas frecuentemente inspiraban movimientos de renovación y revuelta. Grupos como los esenios, que vivían una vida ascética en el desierto, creían que la llegada del Mesías estaba cerca y se preparaban espiritualmente para este evento. Por otro lado, movimientos revolucionarios como los celotes buscaban activamente la liberación política de Israel del yugo romano, creyendo que su lucha armada aceleraría la llegada del Mesías. En otras culturas, las expectativas de un salvador o líder divino también moldeaban el comportamiento de las personas. En el Imperio Romano, la idea de un retorno a la Edad de Oro influía en la política y la religión, llevando a la divinización de emperadores como Augusto, quien era visto como el restaurador de la paz y la prosperidad. Estos líderes eran frecuentemente adorados como dioses y sus reinados se asociaban con profecías de renovación y salvación. Estas creencias y expectativas también promovían un sentido de esperanza y resistencia entre los pueblos oprimidos. En tiempos de crisis y opresión, la idea de que un Salvador vendría para traer justicia y redención daba a las personas la fuerza para resistir y perseverar. La promesa de un futuro mejor, garantizada por un líder divino o mesiánico, proporcionaba consuelo y motivación para soportar las dificultades presentes. En la práctica, estas expectativas mesiánicas resultaron en diversas reinterpretaciones de las profecías a lo largo del tiempo. A medida que las circunstancias políticas y sociales cambiaban, los intérpretes de las Escrituras ajustaban sus lecturas para reflejar las nuevas realidades. Esta flexibilidad permitía que las profecías permanecieran relevantes e inspiradoras, incluso cuando las condiciones del mundo cambiaban. La llegada de Jesús de Nazaret, por ejemplo, fue vista por muchos como el cumplimiento de estas antiguas profecías mesiánicas. Su vida y enseñanzas fueron interpretadas como la realización de las promesas hechas por Isaías, Jeremías y otros profetas. Para sus seguidores, Jesús representaba al Mesías prometido, trayendo una nueva comprensión de salvación y redención. Esta creencia se transformó en la base del cristianismo, que se expandió rápidamente por el Imperio Romano y más allá. Por otro lado, muchos judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías, ya que sus expectativas estaban alineadas con la llegada de un líder político y militar que liberaría a Israel del dominio romano. Esta diferencia de interpretación llevó a un cisma que moldeó profundamente la historia religiosa y cultural de la humanidad. Las profecías sobre el Mesías y las expectativas mesiánicas fueron, por lo tanto, una fuerza poderosa y transformadora en la antigüedad. Moldearon la vida religiosa, social y política de las personas, inspirando tanto devoción pacífica como revueltas violentas. Estas creencias crearon un sentido de identidad y propósito, ayudando a las personas a navegar por las incertidumbres y desafíos de sus vidas. Así, al entender las profecías y expectativas mesiánicas de las diferentes culturas, ganamos una visión más profunda de cómo las personas de la antigüedad veían su mundo y su futuro.
Estas expectativas no solo moldearon el comportamiento y la cultura de la época, sino que también dejaron un legado duradero que continúa influyendo en las creencias y prácticas religiosas hasta hoy. Hemos llegado al final de este viaje por el mundo antes de Cristo, donde exploramos varias civilizaciones antiguas y sus contextos históricos y culturales. Vimos cómo funcionaban estas sociedades, sus estructuras sociales, creencias religiosas, sistemas económicos, modos de vida y las profundas expectativas mesiánicas que permeaban sus culturas. Recapitulando, comenzamos con una visión de las grandes civilizaciones, como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, entendiendo sus contribuciones a la historia de la humanidad. Exploramos la importancia de las religiones y creencias, desde el politeísmo y mitos hasta los rituales complejos que definían el día a día de estas culturas. Investigamos cómo el Imperio Romano se expandió e influyó en vastas regiones, dejando un legado duradero. La filosofía y el pensamiento antiguo fueron desentrañados, mostrando la profunda influencia de pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. También exploramos la vida cotidiana, desde la estructura familiar hasta las diversiones y prácticas de ocio. Y finalmente, abordamos las profecías y la expectativa del Mesías, que moldearon comportamientos y creencias durante siglos. Reflexionando sobre todo esto, vemos cómo el mundo antes de Cristo creó un entorno rico y complejo, que preparó el terreno para la llegada e impacto de Jesús. Las ideas filosóficas, las estructuras sociales y las expectativas religiosas de ese tiempo influyeron profundamente en cómo se recibió y difundió el mensaje de Jesús. Las profecías mesiánicas mantenían viva la esperanza de un Salvador, y cuando Jesús surgió, muchos vieron en él el cumplimiento de esas antiguas promesas. Su enseñanza y vida trajeron una nueva perspectiva que resonó profundamente en un mundo ansioso por cambio y redención. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar tu opinión y suscribirte al canal para más contenidos como este. Comparte este video con tus amigos para que también puedan aprender más sobre estas fascinantes civilizaciones y sus historias. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.